Así que los invito, amados hermanos, a abrir sus Biblias ahí en el capítulo número 3 de Apocalipsis para seguir nuestro estudio de las 7 iglesias de Asia Menor, las iglesias de Apocalipsis. Estamos detenidos acá en la iglesia en Filadelfia y todavía terminando el versículo 10. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 10 dice lo siguiente: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo, sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Que el Señor bendiga su palabra, amados hermanos. Que nos ayude a seguir escudriñando esta última parte, este versículo 10, que es bastante contundente. El tema que nos ha convocado dentro del tema central, que es la iglesia de Filadelfia o en Filadelfia, en el marco del estudio de las 7 iglesias, ha sido en esta última semana la paciencia de Dios. Aquí el Señor, a través del ángel, le dice a la iglesia: has guardado la palabra de mi paciencia. Y nos abre este tema y quiero solamente recordarlo como repaso para seguir avanzando. En ese concepto de paciencia se eleva, ¿no es cierto?, lo que se llama la perseverancia de los santos. Ya hemos dicho que hay una traducción que podría decirse de la siguiente manera: has guardado la consigna. La consigna es como un lema, como un estandarte, ¿no es cierto?, un pendón con una máxima, un lema. ¿Cuál es? Aguantar con paciencia. Has, dice, guardado la consigna de aguantar con paciencia. En otras palabras, la iglesia en Filadelfia era una iglesia paciente. Y como ya lo hemos dicho y tiene consonancia totalmente con la escritura, la paciencia no es un asunto instantáneo, es fruto de la tribulación. Una iglesia que pasa por tribulación, por pruebas, por momentos difíciles, es una iglesia que crece en paciencia. Nosotros, lo digo personalmente, quisiéramos que la paciencia fuera una especie de remedio, ¿no es cierto?, para tenerla de un día para otro y al otro día amanecemos con harta paciencia. No, no es así, amados hermanos. La paciencia, dice la Escritura, que es fruto de la tribulación. Romanos capítulo 5, verso 3 al 4 dice: nos gozamos en las tribulaciones porque la tribulación produce paciencia, pero además la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. Lo que hemos llamado pedagógicamente la secuencia del peregrino. No hay peregrino que no experimente estos 4 pasos: tribulación, paciencia, prueba, esperanza. El peregrino tiene esperanza de llegar a su tierra prometida, a la tierra final, a la estación terminal, como se dice. Nosotros estamos de paso por acá. Una vez yo explicaba este lenguaje del peregrino y yo lo asociaba precisamente a un pasajero que está en un andén. Usted, por más cómodo que esté en el andén, a lo mejor los asientos del andén son cómodos, se puede estar tomando un refresco, viendo el paisaje, etcétera, no sé. Pero usted no se puede enamorar de esa circunstancia porque es solamente temporal. En ese lenguaje, ¿no es cierto?, ilustrativo, sabemos que el pasajero, valga la redundancia, está de pasada. Una vez que viene el tren, toma el tren o el bus, lo que sea, y parte al destino final. De la misma forma, hermanos, la Biblia abunda en enseñarnos que somos peregrinos y extranjeros, que estamos de paso, somos advenedizos por este mundo, y en ese tránsito por este mundo, un camino ciertamente estrecho, un camino difícil, como lo dijo el Señor Jesucristo, tenemos tribulación, tenemos paciencia, que es fruto precisamente de la tribulación. Por lo tanto, una iglesia conforme al modelo de Dios, al diseño de Dios, no es una iglesia que pregona prosperidad, lo decía nuestro hermano, no es una iglesia que goza de ausencia de problemas. Fíjese que este falso evangelio de la prosperidad y de la plenitud en este mundo, que ya surgió hace unas décadas atrás, pregona la antítesis de la verdad, la antítesis del evangelio. Es que si tú eres creyente, dicen ellos, tienes que tener todo en plenitud: salud plena, economía plena, ¿no es cierto?, en la parte sentimental plena y todo impecable. Bueno, eso no lo vemos en las Escrituras. Nosotros vemos una clara advertencia de nuestro Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
yo he vencido el mundo. Quizás esto lo repito muchas veces, Juan 16:33, ¿no es cierto? Pero nosotros, me incluyo, somos personas de frágil memoria y se nos olvida muy fácil lo que el Señor nos ha advertido. Entonces, Filadelfia nos llama la atención también a ser una iglesia de paciencia, de las cosas que no se obtienen fácilmente, sino con perseverancia. Una de las doctrinas de la vida del creyente es precisamente la perseverancia. El creyente verdadero perseverará hasta el fin. Nos acordamos ahí de Hebreos 10:36, cuando dice: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Se acuerdan lo que dice? Para preservación del alma. Aquí, Hebreos 10:39, perdón. Aquí está hablando de la fe, de mantenernos firmes, de mantener la profesión de nuestra esperanza, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Es el alimento, el motor del creyente, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la perseverancia es un distintivo, es una credencial del creyente. No es la causa de nuestra salvación. Muchos quieren proponer una idea de evangelio meritorio, es decir, si llegamos al fin vamos a ser salvos. ¿Qué ocurriría en ese aspecto del evangelio? Bueno, el evangelio en ese aspecto ya no sería una salvación por gracia, sino que sería una salvación por méritos, por obras. Pero la Biblia es tan clara, hermano, no deja ninguna sombra de confusión en eso. Solamente por citar un texto, Efesios capítulo 2, verso 8, que dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Por lo tanto, hermanos, el peregrino, aquel que camina en este camino estrecho, pedregoso, hostil, difícil, va también desarrollando la paciencia, afirmado de la esperanza prometida, la esperanza que se va a cumplir. Nosotros, si no tuviéramos esperanza, tampoco tendríamos paciencia. Esta secuencia bendita de 4 elementos: tribulación, paciencia, prueba, esperanza, es la secuencia sin duda del peregrino. Pero también quisimos poner en alto, hermanos, en este tema de la paciencia, y siempre yo comparto con hermanos posterior a los estudios, y claro, estamos todos en esto, nadie está egresado de esta lección, todos estamos aprendiendo a ser pacientes, nos cuesta ser pacientes, pero pusimos en alto lo que es la paciencia de Dios, para ejemplo nuestro, porque si no miramos a Dios primero, ¿cómo nos vamos a conocer nosotros? Por eso que es muy importante, amados hermanos, estudiar la palabra de Dios es también, conjuntamente con conocer al Dios Todopoderoso que estamos conociendo, es conocernos a nosotros mismos. Nos reflejamos en la palabra del Señor. En la medida que nosotros nos alejamos de Dios, nosotros tampoco nos vamos conociendo. Inclusive nos vamos sintiendo muy cómodos en nosotros mismos. Pero la luz, ¿cierto? La luz, el brillo de la santidad de Dios nos va manifestando lo que somos. Es muy bueno eso, hermano. Y en términos de paciencia, vemos a un Dios de paciencia, a un Dios que ha extendido su misericordia, ha sido paciente. Vimos pasajes tan decidores como el Salmo 103:8, que dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor ha querido extender su paciencia para nuestro beneficio. Pasajes tan decidores como Romanos, ¿no es cierto?, capítulo 3, verso 25, que en su paciencia Él nos ha salvado. Si no existiera la paciencia de Dios, nosotros no podríamos ser salvos. De no existir la longanimidad del carácter de Dios, acuérdese usted, yo creo que hemos aprendido esta lección. Longanimidad significa un largo ánimo, una palabra compuesta. Largo ánimo, longanimidad, ánimo largo. Dios ha tenido un ánimo largo. Dice, y lo leíamos ahí en Romanos 9:22, en ese tremendo pasaje que habla de la figura de un alfarero, ¿no es cierto? Dice la escritura que soportó con mucha paciencia los vasos de ira. ¿Se ha puesto a pensar, hermano, hermana, todo lo que el Señor ha visto de este mundo, la maldad de todos los tiempos? Nosotros podríamos mirar desde el Génesis, por ejemplo,
por poner un caso específico, el primer asesinato de la historia del hombre lo cometió un hombre llamado Caín, y eso lo contempla el Señor. Lo contempla el Señor a tal punto de que dice que la sangre de Abel, el que fue asesinado, clamaba hacia la justicia de Dios. Entonces, vemos una trayectoria larga de pecado, de inmoralidad, de rebeldía de la humanidad hasta nuestros días. Eso no cabe duda. Entonces, el tema de la paciencia de Dios es algo muy grande, hermanos, que nos permite también afirmar esta perspectiva peregrina de paciencia. No en vano el Señor le dice a Filadelfia, porque has guardado la palabra de mi paciencia, de mi perseverancia. Entonces, cuando ya entendemos de algún modo, nunca vamos a terminar de aprender todo esto, pero estamos en esa trayectoria, aprendiendo a conocer a Dios. Y en esa trayectoria vemos como punto de referencia el carácter de Dios. El carácter no solamente omnipotente, ¿cierto? Atributos esenciales de Él, omnisciente, ¿cierto? Omnipresente, soberano, sino que también un carácter paciente. De esa manera ahora podemos nosotros, para ir avanzando y terminar en esta mañana este punto y seguir con la segunda parte del versículo 10 de Apocalipsis 3, ver algunos pasajes, digo algunos, en realidad seleccioné, pero no podía yo dejar fuera y iban sumándose y sumándose. Es tan abundante la palabra del Señor, hermano, realmente le damos gracias al Señor y al Espíritu Santo que nos da estos banquetes. Lo digo en términos personales, hermanos, porque una vez yo le decía a un hermano, yo no sé quién sale más bendecido cuando alguien expone un tema. Le decía a un hermano que también exponía un tema, ¿no es cierto? A veces el que lo expone sale más bendecido, muchas veces que el que lo recibe, porque a veces el que lo recibe está un poquito distraído. Por eso que, dicho muy de paso, hemos querido siempre tener en las grabaciones, por lo menos acá, tener los menos elementos distractores para que la persona se concentre en el mensaje y no en las cosas, en los accesorios, en las cosas que no tienen importancia, porque la vista, ¿no es cierto? Y la atención también es frágil y se desvía muy fácilmente. Entonces, es una bendición, hermanos, tener una abundancia de pan, ¿ya? Se me vino a la mente este comentario, hermano. Cada uno de nosotros tiene una panadería en la casa. Usted se ríe, ¿cierto? ¿Se acuerda de esos pancitos de vida que vendían por ahí? Todavía los venden en las librerías cristianas, estos pancitos de vida que la gente a las finales lo tomaba como un amuleto, como una especie de horóscopo cristiano, y lo tenía en la mesita y sacaba un pancito a ver qué me va a salir hoy día, qué me va a hablar el Señor hoy día. Bueno, hermano, no necesitamos pancito de vida. Cada uno tiene una tremenda panificadora en la casa, una panadería que se llama la Escritura. Abundancia, amados hermanos. Que el Señor nos ayude muchas veces a despojarnos de la religiosidad y sumergirnos en el mar, en el manantial inagotable que es su palabra. Y en ese manantial inagotable el Señor muestra estos textos maravillosos respecto a la paciencia del peregrino, a la perseverancia. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esta es la enseñanza de Pablo, Romanos capítulo 8, verso 24 al 25, para que lo anote. Romanos 8, 24 al 25. Un tremendo pasaje en el sentido de fortalecer la fe. Acuérdense que el versículo 18 dice que tenemos por cierto que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera. En el mundo tendremos aflicción. Pablo lo ratifica como apóstol. Y después ya, más adelante, habla de una creación inclusive, una creación que está gimiendo por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, gimiendo por la manifestación en poder y gran gloria de nuestro Salvador. La esperanza que tiene el hombre natural no es la esperanza que tenemos los creyentes. Hoy día mismo veía un comentario. Siempre estoy por ahí indagando, leyendo comentarios, artículos. Y ustedes saben que la iglesia está un poquito con la brújula media desordenada, por decirlo menos.
y está poniendo la mira en los hombres como método, como objetivo de solución a los problemas. Y ahí están, ¿no es cierto?, previos a las elecciones en los Estados Unidos, bueno, aquí también la política. La iglesia se ha politizado por líderes, por culpa de líderes que han perdido su perspectiva celestial y la han bajado a un rol humano, natural, y poniendo la confianza en los hombres. Nunca olvidemos Jeremías capítulo 17, verso 5, dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone su confianza en los hombres. Nosotros debemos confiar en el Señor. Entonces, cuando nosotros vemos esa realidad, decimos lo mismo que Pablo. La creación, la sociedad, nuestras propias vidas esperan la manifestación gloriosa de nuestro Salvador. Porque en este mundo no va a haber solución en términos políticos. Algunos osados dicen, bueno, usted tiene que optar por lo menos malo. Bueno, eso suena razonable humanamente, ¿cierto? Conforme a la mente natural, pero no es lo que Dios enseña. El Señor dice que tú sí seas sí, que tú no seas no. Es blanco o negro. Aquí no entra en el lenguaje evangélico cristiano, legítimamente cristiano, mejor dicho, no entra el menos malo. Ese es un criterio absolutamente natural. Entonces, ¿cuál es la esperanza del creyente? La esperanza bienaventurada, como lo dice Pablo a Tito. Esperamos la manifestación gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces Pablo a los romanos también les habla de eso y dice que esta esperanza es invisible. Nosotros no vemos nada, inclusive vemos un horizonte difuso en el sentido humano. ¿Qué va a pasar mañana? No lo sabemos. Aunque la Escritura nos enseña que esto va de mal en peor. Pero tenemos confianza, esa es la maravilla, porque si alguno viera lo que viene para nosotros en el cielo, nadie ha ido al cielo, ¿para qué lo vamos a esperar? Esto echa por tierra a todos aquellos que han sido movidos al cielo y que han visto al Señor. Mentira, engaño, hermano. No, tú no puedes creer una persona que dice que ha visto al Señor o que fue transportado al cielo. La Escritura es clara en eso. Entonces, la esperanza del peregrino es una esperanza que no se ve, porque si la vemos hay que esperarlo, dice Pablo. Romano 8:25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, ahí está la esencia de la fe. Acuérdense, fe es certeza de lo que se espera y convicción ¿de qué? De lo que no se ve. Hebreos 11:1. Si esperamos lo que no vemos, que dice Pablo, con paciencia, ahí está la palabra paciencia, con perseverancia lo aguardamos. Esta palabra aguardar es un escalón más arriba de simplemente esperar. Esperar, usted está esperando algo, ¿no es cierto? Espera, pero aguardar es esperar con ansias. Amados hermanos, los creyentes, la iglesia de Cristo, debe estar no solamente esperando que Cristo vuelva, debe estar aguardando que Cristo vuelva. Así termina la Escritura. El Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Un clamor, hermanos, que no debe apagarse. Algunos, yo he visto ciertas críticas, ¿por qué ustedes hablan a cada rato Maranata? Es como cuando alguien decía, ¿por qué ustedes a cada rato dicen, el Señor te bendiga? Bueno, la Biblia nos habla de que tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras. El cristianismo no es una cara deslavada, seria, pulcra y sin afecto. No, amados hermanos, el cristianismo es amor los unos con los otros, es desearse bendiciones, es estimular al otro, decirle, Cristo vuelve. Y qué mejor que usar la palabra que el propio Pablo cita ahí en 1 Corintios 16, Maranata, ven Señor Jesús. Es la esperanza bienaventurada, amados hermanos. No nos confundamos. Segunda a los Corintios capítulo 6, versículo 3 al 10. Si quiere, busca en su palabra, en su escritura, Segunda Corintios capítulo 6, versículo 10. Dice así. Segunda Corintios capítulo 6, verso 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Mire lo que dice, en mucha paciencia,
ahí está la palabra, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, mire lo que dice acá, en longanimidad, largo ánimo, paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, versículo 7, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, verso 8, por honra y por deshonra, por mala fama o por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Verso 10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Gloria a Dios por este trozo, hermano. No aparece en ninguna parte prosperidad. No aparece en ninguna parte felicidad plena. No aparece en ninguna parte estos dibujos en el agua que los falsos predicadores han hablado, han dibujado todos estos tiempos. La iglesia de Cristo, en el ejemplo de Pablo, cuando le escribe a los Corintios en sus credenciales apostólicas, es un carácter, es una identidad de sufrimiento, de esperanza, de paciencia, de longanimidad. Me gusta cuando dice a partir del versículo 8, por honra y por deshonra. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. Muchas veces nosotros somos objeto de vituperio. La otra vez aclarábamos este término vituperio que significa atacar la honra de una persona. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Puede pasar en el futuro también. Si a ti no te ha ocurrido, si eres creyente, puede pasar. Y uno dice, ¿por qué pasan estas cosas? Bueno, el Señor está moldeando nuestro carácter, está haciendo morir el orgullo. También dice por mala fama, buena fama. Nosotros también estamos expuestos, cuanto más los que están en primera fila, expuestos a que le hagan mala fama, mala propaganda. Bueno, a Pablo no le interesaba, por honra o por deshonra, por fama o por mala fama, seguía adelante. Más adelante dice como engañadores pero veraces. Amados hermanos, si nosotros predicamos la verdad, no temamos a que alguien nos diga engañador, que nos diga falso, porque lo que dice su palabra es la verdad. Si nosotros hacemos un ejercicio y cerramos la palabra del Señor, pasamos a ser del grupo de todos, de los mentirosos. Romanos capítulo 3, verso 4, que es lo que dice, sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. El único que es veraz es Dios. Por lo tanto, Pablo dice, como engañadores, pero veraces. Y el versículo 9, que es uno de mis preferidos en este trozo, como desconocidos, pero bien conocidos. Esto motiva la paciencia, amados hermanos. ¿Qué te importa que te conozca o no te conozca tal o cual personaje? No nos importa, hermano. Mientras seamos bien conocidos por Dios, todo lo demás no importa. La salvación, hermanos, no consiste en que tú conozcas a Dios. La salvación consiste en que Dios te conozca a ti. Nunca olvides que un día solemnemente el Señor va a decir, apartaos de mí, no los conozco. Imagínense ustedes, hermanos, a ese grupo ufano y altanero que dirá en aquel día, el día del juicio, bueno, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos tantos milagros, echamos fuera demonios, y se jactan del poder, y el Señor les declarará, no los conozco, no sé de dónde son, apartados de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, como desconocidos, pero bien conocidos. Gocémonos a veces, hermanos, cuando nos dicen, ¿y de dónde saliste? ¿Ah? ¿De dónde saliste? ¿Quién te ungió? Porque hoy día está ese concepto de cobertura. ¿Ah? Una vez conversaba con una persona que me decía, ¿y quién te ordenó? Bueno, creemos que la ordenación no es un asunto eclesiástico, no es un asunto organizacional. Es un asunto soberano de Dios, amados hermanos. Las credenciales de un verdadero no son el cartón, no es la carta de recomendación. Es lo que habla, es lo que enseña, es lo que vive el tal personaje. Eso es lo que tenemos que juzgar y poner en la balanza. El resto es solamente un análisis humano y aterrizado absolutamente. Bueno, lo importante es que, por más desconocidos que seamos,
lo que nos anhela, lo que anhela nuestro corazón y nuestra alma, y que el Señor nos guarde en eso, que seamos bien conocidos por Dios. Es un troce muy abundante, hermanos. Quiero acelerar porque si no nos vamos a quedar pegados de nuevo, pero mire, dice más adelante, como moribundos, pero aquí vivimos. ¿Cuánto más el apóstol Pablo lo podría decir en términos reales, prácticos? Él vivía de peligro en peligro. Si vemos nosotros que hay un pasaje ahí en 2 Corintios que dice peligro de ladrones, peligro de naufragio, peligro aquí, peligro allá, etcétera, etcétera. Y ahí se mantenía, y aún así él oraba por todas las iglesias y le agolpaba, dice, usa esa palabra, la preocupación por todos los hermanos, por todas las iglesias. La vida del cristiano, me lo decía un hermano hace muchos años atrás, es como una vela. Bueno, los más jovencitos no tienen muchas cosas de referencia antigua. La vela, usted cuando se cortaba la luz, ya, usted ponía una vela. Ahora usted prende el celular, ya, y tiene una flamante luz ahí que le ilumina toda la casa. En ese tiempo teníamos que comprar velas, ¿se acuerdan los más viejos? Y la vela usted la miraba y se entretenía con la vela, incluso la llamita le pasaba la mano, ¿se acuerdan? Y no le quemaba, claro, si se quedaba con la mano ahí le quemaba, pero ¿qué aprendíamos de la vela? Se iba desgastando, se iba consumiendo. La vida del peregrino, amados hermanos de la iglesia, es una vida como una vela, se va consumiendo, se va desgastando, tanto así que quizás para los demás es como un moribundo, pero dice el apóstol Pablo, más aquí vivimos, tenemos vida. No obstante, la carne se va desgastando, el espíritu se renueva de gloria en gloria, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos. Amados hermanos, el gozo es indescriptible. El mundo no puede tener gozo. El mundo se alegra. El mundo vive jolgorios, vive algarabías, vive carnavales. Pero después de eso, ¿qué pasa? El mundo sigue con la amargura, sigue con la incertidumbre y vive sin esperanza. El mundo no tiene esperanza, pero nosotros sí, amados hermanos. Y una esperanza de la talla de la gloria de Dios. Y eso nos produce una sonrisa interna, como decimos, de oreja a oreja. Una sonrisa que también ilumina nuestro rostro. Aunque para algunos podamos ser negativos, aunque para algunos podamos ser entristecidos, amargados, antisociales, dice aquí la palabra de Dios, mas siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos. Porque la pobreza y la riqueza no tiene que ver con un asunto socioeconómico. La riqueza de un creyente es el evangelio. La riqueza y el tesoro que tú le puedes dejar a tus hijos es el evangelio. Yo me acuerdo dentro de las palabras finales que le entregaba a la familia de nuestro amado hermano Nelson, dado que no pudimos estar acompañándoles en los momentos del funeral, etcétera, en la situación final, es precisamente eso. Estoy cierto, les decía, que el mayor tesoro que Él les deja es el Evangelio, para que crean al Señor Jesucristo para salvación y vida eterna. Esto no es una religión, es la riqueza del Evangelio que de viles pecadores hace hijos de Dios. Es un tesoro. Aquí nosotros con el apóstol Pablo aquí hablando, nos llena de gozo el saber que hablar de la palabra de Dios es riqueza, es repartir abundancia de riquezas. Y termina como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, ya lo hablamos, es un ejemplo de vaciamiento, de anonadamiento, se hizo nada, pero Él es todo, amados hermanos. Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23. Dice así, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Qué más dice? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto tiene una consonancia con lo que dice Pedro, también en la segunda de Pedro 1:6 dice, al dominio propio añadid paciencia. Ahí está nuevamente la demanda a vivir vidas peregrinas y pacientes. El fruto del Espíritu que lo estuvimos estudiando en detalle, ¿se acuerda cuando nos reuníamos por las casas? El año pasado,
por un lapso largo de 6 años estuvimos haciendo reuniones y aprendimos bastante de estos frutos del Espíritu. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 2. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, y qué más dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí no está hablando de aguantar el carácter de este hermano, de esta hermana, o aguantando situaciones injustas. No, no está hablando de ese aspecto, está hablando de apoyo. La palabra soporte en las Escrituras es apoyarnos mutuamente. Pablo, cuando enseña aquí a los Efesios al final del capítulo 4, está hablando precisamente de que las coyunturas se ayudan mutuamente. La iglesia de Cristo debe ser un cuerpo que se ayuda mutuamente, que se soporta con paciencia. La paciencia es parte de la vida cristiana. Es parte también de la relación interpersonal en la iglesia de Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 11, ¿qué dice? Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, mire lo que dice, para toda paciencia y longanimidad. Por si no apuntó este pasaje maravilloso, Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Paciencia y longanimidad. Corona toda esta instrucción, esta exhortación apostólica con dos palabras que, si no nos hubiésemos detenido aquí en la iglesia en Filadelfia, que era una iglesia fiel, que guardaba la palabra de la paciencia de Dios, de la perseverancia, hubiésemos pasado rapidito y no nos hubiésemos detenido en tantos pasajes maravillosos, hermanos, que nos confirman que la paciencia es muy necesaria para todos nosotros. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4 dice, nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, miren lo que dice Pablo, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ya habíamos hablado un poco de las iglesias de Macedonia. Tesalónica era una iglesia de Macedonia, con Berea, ¿no es cierto?, los filipenses, iglesias paupérrimas, iglesias con mucha necesidad económica, no vivían la prosperidad que los falsos predican hoy día, ¿no? Si eso no existe, hermano. Vivían en persecuciones, vivían en necesidades y aún así eran gozosos en la esperanza. Y aquí dice, nos gloriamos en las iglesias por vuestra paciencia. En realidad, cuando uno ve a un hermano paciente, mesurado, quieto, a propósito de estar quieto, ¿cierto? Hemos meditado en esta semana sobre lo que es la quietud, que no parece ser una virtud muy ejercitada entre nosotros. Nosotros nos descontrolamos rapidito. Pero es bueno a veces cuando uno ve a un hermano templado, uno tiene en el recuerdo, hermanos que han pasado en este peregrinaje, que uno agradece al Señor que los conoció, en este peregrinaje, aunque sea un tiempo, hermanos que dejan una huella, dejan un gran recuerdo. Y uno de esos recuerdos es precisamente con estas virtudes de la paciencia, de la quietud, de la paz, de la confianza. Realmente uno aprende de ellos, hermano. Realmente uno dice, vaya, saber toda la Biblia no te hace un tremendo cristiano. Vivir la Biblia es lo que te hace grande. Y como la grandeza tiene que ver en un contraste absoluto del humano, te lleva a humillarte más, no a engrandecerte más. Paciencia, dice aquí que es la característica de la iglesia en Tesalónica. La segunda Tesalonicenses capítulo 3, ahora versículo 5 dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, y qué más dice, y a la paciencia de Cristo. Nuevamente la palabra paciencia aparece, asoma en esta ruta de nuestro peregrinaje.
Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 2. Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Mire lo que le dice: redarguye, es decir, contradice lo que está mal, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No es solamente hablar con hablar, sino que es con paciencia, hermanos. El siervo de Dios no debe ser contencioso, sino paciente. Debe tener paciencia. Muchas veces, hermano, usted puede encontrarse con una persona que usted la está instruyendo en la palabra, y a los 5 minutos le va a preguntar lo mismo que usted le estaba diciendo recién. Y eso va a pasar para que le repita la lección y también para ejercitar su propia paciencia. Tito capítulo 2 versículo 2, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, ¿qué más dice? Sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Hay un dicho muy propio nuestro, coloquial en Chile, cuando hablamos del carácter mecha corta. ¿Has escuchado hablar de los mecha corta? Los mecha corta se dice de, no sé, en un lenguaje alegórico de un explosivo. Entonces, claro, si usted tiene una mecha larga, usted enciende la mecha y va a tardar un tiempo en que explote. Entonces, la mecha corta, ¿qué significa? Que al más mínimo estímulo de la mecha explota de inmediato. Y eso también es parte de este trato que Dios está estableciendo con nosotros para cultivar la paciencia. Uno lo vive en la experiencia diaria, hermano. Muchas veces yo lo he dicho, lo he repetido muchas veces, y quizás usted sabe a qué me voy a referir ahora. Usted va a hacer un trámite afuera y a veces sale todo mal. Y uno empieza a pensar, si usted va en lo humano nomás, se va a poner a pelear, se va a poner a reclamar, se va a poner se va a descontrolar, en otras palabras. Para resumir el tema, se descontrola. Pero si mira hacia arriba, usted va a pensar lo siguiente. Cuando digo mira arriba, no el techo del edificio, sino que al Dios soberano va a decir, bueno, Dios lo permitió esto para cultivar la paciencia. Entonces, esto es algo muy característico. Está en la fila del supermercado, no avanza nada. Y ve que la otra avanza, ¿cierto? La otra fila avanza y, oh, y esta cajera que no se apura y que... Bueno, ¿y qué hace uno? Se cambia de fila. Y una vez que uno se cambia de fila, la fila que estaba larga se pone lenta y la otra comienza a avanzar. Y uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Dios está permitiendo el desarrollo, el cultivo, voy a decirlo así, de la paciencia. Una virtud que a veces pasamos por alto, pero que es propio de la vida del peregrino. Hebreos capítulo 6, versículo 12, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, note usted, sino imitadores de aquellos que por la fe, ¿y qué más? Y la paciencia heredan las promesas. Una gran exhortación a nuestras vidas, hermanos, para que nosotros mantengamos con mucha solicitud hasta el fin esa certeza de esperanza, y que miremos a aquellos que ya están en la gloria, ¿no es cierto? Y que tuvieron fe y que desarrollaron la paciencia. Grandes palabras, hermanos, para nosotros. ¿Se da cuenta lo nutritivo que es detenerse en cada palabra de las Escrituras? Estamos detenidos solamente en la palabra paciencia. Hebreos capítulo 10, verso 36, ya lo leímos en otra oportunidad, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 10, 36. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, que dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este capítulo 12, versículo 1, conecta el capítulo 11 que todos conocemos de Hebreos, que está hablando de la fe. Ahí pone el ejemplo de varios personajes bíblicos que anduvieron por fe. El día jueves nos estuvimos acordando de Abraham, ¿cierto?
Y ese Abraham caminó por fe, creyó por fe y anduvo por fe, y todo lo hizo conforme a la voluntad de Dios. No obstante, como nuestro tema del día jueves era la voluntad permisiva de Dios, veíamos los episodios cuando Abraham no anduvo por fe. Así como tú y como yo podemos andar por fe, es decir, creyendo en la soberanía de Dios, creyendo de que Él te abre puertas, te cierra puertas, te permite o no te permite avanzar en lo que tú has querido emprender, etc. Y cuando perdemos esa convicción, nos comenzamos a enfrentar y a deslizar en el barco de la voluntad permisiva de Dios, donde todo sale mal. Y lo hemos dicho, el fruto de o el resultado, mejor dicho, el producto de la voluntad permisiva es tristeza, es lágrima, muchas veces vergüenza, lo veíamos ahí. Entonces, todos esos personajes de las Escrituras, hombres, mujeres, que aparecen en ese texto llamado clásicamente como la galería de la fe, así se conoce Hebreos capítulo 11, conforman lo que se llama esta grande nube de testigos. Fíjense que el Hebreo 12.1 comienza con un por tanto, es una conclusión, es una conjunción, ¿no es cierto?, de conexión de lo que estaba diciendo en el versículo o en el capítulo anterior. Después de haber estudiado todos aquellos hombres que anduvieron por fe, por tanto, nosotros también, dice el autor de Hebreos, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, note que está refiriéndose a los que se mencionaban en el capítulo 11, no cabe ninguna duda, aquí no son espíritus que andan dando vuelta, como algunos interpretan, que son los ángeles, no, aquí se está refiriendo a los testigos que vivieron, que sufrieron y algunos que murieron por la fe. Note que la palabra testigo del original martus significa mártires, de ahí viene la palabra mártir. Los testigos de las escrituras, la mayoría, por no decir todos, fueron mártires, martirizados. De ahí viene la palabra testigo. Nosotros vemos la vida de Pablo, termina, esto lo dice la historia, fue decapitado, termina en la cárcel, después fue decapitado. El apóstol Pedro fue crucificado invertidamente. Jacobo, ¿cierto? También fue asesinado. Hay otros que aparecen por ahí que él estuve leyendo una vez, algunos los ahorcaron, le ponían la soga y los ahorcaban. Y el único que quizás no fue menor, pero no fue martirizado fue Juan, pero fue desterrado a Patmos, a la isla de Patmos, ahí cerca de Asia Menor precisamente, y después vivió el destierro allá en Asia Menor. Entonces todos sufrieron, todos padecieron, todos fueron mártires, es decir, testigos fieles de Cristo. A mí me gusta mucho una expresión que dice Apocalipsis capítulo 1, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Los grandes padecimientos de los hombres y mujeres de Dios ha sido por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por eso, amados hermanos, aquí hay algo muy solemne. Lucas 6 dice, ay de vosotros. Es un ay, es un juicio. No quisiera estar en ese grupo. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Me acordaba de cuando murió este afamado predicador Billy Graham. ¿Se acuerda Billy Graham? Que marcó un antes y un después en el evangelicalismo. Me acuerdo cuando murió, salieron todos al unísono. El más grande predicador, todos elogiando. Inclusive el propio Donald Trump, los políticos, fue sepultado con honores, con reconocimiento, con aplausos. No voy a decir nada de dónde está él, solamente Dios lo sabe. Pero las cosas que enseñó Billy Graham no estaban ajustadas a la palabra de Dios. Él predicaba un evangelio universalista, ecuménico, al servicio de Roma. Lo único que podemos decir es que el distintivo del creyente no es el aplauso, no es el que lo lleven en andas, el reconocimiento público, sino muy por el contrario. Es un testigo de Cristo, es un mártir,
mártir de vituperios, mártir de calumnias, mártir de soledad, etcétera, etcétera. Por eso que está importante esta palabra. Teniendo en derredor tan grande nube de testigos, de mártires, ¿qué tenemos que hacer nosotros como creyentes ahora? Despojémonos de todo el pecado, del peso que fácilmente, dice el original, nos rodea. Cada vez que nos reuníamos en el local de reunión y citaba este texto, le decía yo, una vez que termine la reunión, vamos a cruzar el umbral del local de reunión y comienza la prueba de inmediato. Fácilmente somos asediados, hermano, pero el Señor nos manda a despojarnos, a dejarlo de lado aquello. Y además, a correr con paciencia. Ahí está la palabra paciencia. Correr con paciencia la carrera. Esta palabra carrera originalmente es agón en griego, de donde deriva en una transliteración la palabra que conocemos nosotros con agonía. Es una carrera agónica, hermanos. Por eso se requiere paciencia. Una carrera que quisiéramos que terminara pronto, ¿no es así? Pero el Señor nos alienta a correrla con paciencia, a correrla con solicitud. Pablo le decía a los corintios, corred de tal manera que obtengáis el premio, como un verdadero atleta. No correr por correr, sino para llegar a la meta y obtener la corona, que no es la salvación, eso lo quiero aclarar. Solamente corren los salvos. Los que están en el estadio, los que corren en ese lenguaje figurativo, son los que ya han sido salvados. Y como ya hemos sido salvados, hemos sido puestos en este andarivel, como se le llama, ¿no es cierto?, de esta carrera, esta agonía, la cual tenemos que correrla por delante, pero con paciencia. Muy abundante ese pasaje. Vamos terminando. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermano, fíjese lo que dice aquí Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo me pongo a pensar, a meditar en este texto. ¿Qué es lo que sale de nuestros labios? ¿O qué experimenta nuestra voluntad cuando hay pruebas? Uno podría decir que está lejos del gozo. Entonces, estos textos sí que nos llenan de gozo, porque cuando hay pruebas, uno tiene que acordarse de estos pasajes, acordarse de las situaciones difíciles que vivieron ya los que han sido testigos o mártires de Cristo, porque eso produce gozo. Porque eso quiere decir que el Espíritu de Dios mora en ti. Entonces es muy importante leer esto, hermano, para apropiarnos de eso, que el Señor nos ayude a gozarnos en este tiempo difícil. No es fácil, ¿no es cierto? Hablaba con un hermano en la mañana. Claro que no es fácil, amados hermanos. Claro que están siendo probadas nuestras convicciones. Claro que están siendo probadas, ¿no es cierto?, nuestra sensibilidad a lo que significa la vida peregrina, la perspectiva celestial. Pero cuando nos vamos empapando de esto, hay algo que brota de lo interior, como decía el Señor Jesucristo, ríos de agua viva. Es el Espíritu Santo que nos llena de gozo, porque todo lo que vemos esto es solamente pasajero, no es para siempre. Hay algunos creyentes por ahí que son más patriotas que creyentes, están defendiendo su patria. Hermanos, somos advenedizos, somos extranjeros, somos embajadores, amados hermanos. Así que no estamos acá para hablar de política, de hablar de este presidente y del otro. No, si esto no va a cambiar en nada. Nosotros somos peregrinos predicando el Evangelio para vida eterna, no para solucionar los problemas temporales, amados hermanos. Aquí dice Santiago que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tiene consonancia con lo que dice Pablo a los romanos en esa secuencia que hemos llamado tribulación, paciencia, prueba, esperanza. Y se repite, tribulación, paciencia, prueba, esperanza. Si no estuviera la esperanza en esa secuencia, ¿cuál sería nuestro gozo? Aquí el gozo se produce por la esperanza, por la fe, por la certeza de lo que vendrá. Fe, nunca olvide, significa certeza, sustancia.
de lo que estamos esperando. Santiago capítulo 5, versículos 7 al 8 dice así: por tanto, hermanos míos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Miren lo que dice, aguardando, nuevamente la palabra aguardar, esperar con ansia, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, nuevamente asoma la palabra paciencia, y afirmad vuestros corazones para que la venida del Señor, porque la venida del Señor se acerca. He aquí, teniendo por bienaventurados a los que sufren. Note, por felices los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Este es un texto como para exponerlo de manera individual, ¿no es cierto? Maravilloso, hermano. Tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Cuál es el contexto? Capítulo 5 de Santiago, lo hemos leído muchas veces, amados hermanos. Y lo leímos en particular en el marco del estudio de las 70 semanas. No sé si usted se recuerda cuando el texto ahí de Daniel 9:24 dice que las 70 semanas están determinadas para terminar la prevaricación, el pecado ahí en Israel. Y nos detuvimos un poco en la prevaricación como delito exclusivo. Prevaricación no solamente es una idea general de transgresión de la ley, sino que en el aspecto etimológico, en el aspecto exclusivo, prevaricación es la injusticia. En términos jurisprudenciales, es emitir un dictamen, una ley, que a sabiendas va en contra de la justicia, en contra de lo correcto. Eso es un prevaricador. Yo me pregunto, hermano, para aquellos sobre todo que dicen que está el reino de Dios aquí y ahora, ¿existirá por ahí algún prevaricador en este mundo? Está lleno, amados hermanos, está lleno en este país, en el de al lado y en todo el mundo está lleno de prevaricadores. Bueno, la prevaricación, la sinvergüenzura, los estafadores, los abusadores, los explotadores han existido siempre. Bueno, esa es la temática de Santiago. Así comienza el capítulo 5. Vamos ahora, ricos, aullad por las miserias que os vendrán, porque el moho testificará contra vosotros. Le habla duramente a los poderosos de este mundo, a los ricos que abusan de los trabajadores. La semana pasada, hablando en la tarde de los celotes, ¿se acuerdan? Los celotes revolucionarios que querían cambiar y reivindicar el reino de Israel por las manos, quemando todo, ¿cierto? Muy parecido a lo que está pasando aquí en Chile y en todo el mundo, ¿cierto? Cosa que nosotros los cristianos no lo podemos avalar. Pero ¿por qué existen los celotes? ¿Por qué existen los revolucionarios? ¿Por qué existen los que están dispuestos a quemar todo, a destruirlo todo? Porque por el otro lado están los prevaricadores que llaman a la rabia, amados hermanos. Entonces, Santiago, inspirado por el Espíritu de Dios, dice una tremenda palabra: ricos, aullad por las miserias que os vendrán, porque vuestras miserias están podridas y vuestro moho testificará contra vosotros. Cuando a usted se le enmohece algo, cuando el moho significa este brote, ¿no es cierto?, de corrupción, de descomposición, cuando usted lo tiene guardado por largo tiempo. Hay gente que tiene guardadas las cosas y tiene guardados los millones y los dólares y los lingotes de oro que ni siquiera va a poder usar, le va a faltar vida. Y son los mismos que lloran y dicen los pobres y los pobres. Bueno, eso enfoca Santiago. Pero fíjese qué tremenda la enseñanza de Santiago. Porque a los creyentes les dice: tened paciencia. Note usted. No le dice: anda a buscarte un par de abogados aquí y allá, que uno en lo humano quisiera tener un bufet de abogados para que lo defendieran ante la injusticia que uno vive. Pero bien sabemos, hermanos, que lo que te debe el empleador que no te pagó, sale más caro pagar un abogado que lo que te tiene que pagar el empleador sin vergüenza que te estafó. Esa es la realidad de muchas personas, hermanos. Entonces, vemos aquí la solución al problema social de explotación y de injusticia en este mundo. ¿Qué tiene que hacer el creyente? Tener paciencia, ¿se da cuenta?
No hay otra salida, tener paciencia si nosotros somos ricos en el cielo, amados hermanos. Todo lo que es material se va a quedar aquí y solo aquí. Y para ir terminando, pone de ejemplo al labrador. El labrador, una vez nuestro hermano Román nos enseñaba, esto no es llegar y sembrar y listo, vamos cosechando que vamos a vender la producción. No, primero trabajar la tierra. Hay un duro trabajo de labrar la tierra, abonarla, prepararla, surcarla. Una vez que se surca la tierra, se siembra. Y se tiene que esperar la otra temporada para recién ver el fruto, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Si hay un ejemplo muy notable de paciencia en la vida humana, es la paciencia del labrador, la paciencia del que trabaja la tierra, el que siembra y tiene que esperar. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Termino con este texto y ya la semana próxima, si el Señor no ha venido, continuamos el versículo 10. El último pasaje es Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al 18. Dice así, Segunda de Pedro 3, 13 al 18. Pero nosotros, los creyentes, ahí está el grupo de nosotros, esperamos según sus promesas. Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible en paz. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta la eternidad. Amén. Amados hermanos, qué grandes pasajes hemos leído, hermano. La paciencia que nos permite proyectarnos a la esperanza. El creyente pone como punto de mira, y lo hemos leído en el capítulo de Santiago, ¿no es cierto? Ver la paciencia de Job y la obra de Cristo. Y ahora Pedro pone en alto las promesas de Dios. Nosotros no esperamos según las promesas de los hombres. No esperamos lo que nos prometan los hombrecitos a ver si las van a cumplir mañana. No, hermano, eso es un craso error. La iglesia no está para estar creyéndole a mentirosos. Nosotros tenemos un capitán veraz que es la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo y que nos ha prometido y que ciertamente va a cumplir. Nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu palabra, por tu infalible palabra. Porque como dice el Señor Jesucristo, tu Santo Hijo, el cielo y la tierra pasarán. Todo lo que vemos, como meditábamos también, aún los edificios más amados, no quedará allí piedra sobre piedra que no sea derribada. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras, nuestro Padre, no pasarán. Gracias, Señor, por darnos un espíritu revestido de una humildad celestial, no es nuestra. Si tú no nos hubieses doblegado la cerviz, tampoco estaríamos con tu palabra abierta. Todo te lo debemos a ti, Señor. El que tú nos permitas ir a tu palabra, ni siquiera es una acción y un mérito nuestro. Es pura gracia. Y en esa palabra encontramos las respuestas a todas nuestras inquietudes. Aún las respuestas a las inquietudes quizás que generan rabia en la sociedad, pero para nosotros nos genera esperanza. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este tiempo que hemos estado junto a tu palabra. Gracias por permitirnos realizar esta reunión. Aún en sentido virtual, sigue siendo beneficioso
y de edificación para todos nosotros. Padre Santo, que tu bendición esté sobre cada uno de nosotros, ayudándonos en este tiempo difícil para acrecentar nuestras convicciones y nuestra perspectiva de gloria y nuestra perspectiva celestial. Para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén.